la ciudad haciendo campaña, más precisamente un acto de afiliación con Karina Milei y Pilar Ramírez, que preside lo que es el bloque en la legislatura porteña por la Libertad Avanza, pero después sucedió todo el cimbronazo del escándalo cripto que vos decías, tuvo implicancias, te diría, bastante políticas y que vamos a ver esta semana y sobre todo en el Congreso, tema, por ejemplo, qué es lo que va a pasar en comisión con ficha limpia y si va a haber o no sesión este jueves en relación a la suspensión de las PASO, donde también, bueno, la idea del oficialismo era justamente incluir el pliego del hijo, si esto lo van a hacer o no en relación a, bueno, qué es lo que puede pasar con el oficialismo, sobre todo Unión por la Patria, que ya está pidiendo el juicio político, lo va a presentar además este lunes, ya lo confirmaron, y después qué va a hacer el resto de los aliados. Bueno, ahí dabas la pauta, nota que escribías durante el fin de semana, lo más leído en La Nación, que te ha hecho una gran cobertura del tema del escándalo Libra. Como vos bien decías, para lo que viene por delante, en duda en la sesión del Senado, ¿no? En función de que se habían llegado a ciertos acuerdos, en principio se le había dado libertad de acción el propio bloque de Unión por la Patria a sus senadores para ver cómo avanzaban con, insisto, suspensión de las PASO, pero también con el tema del hijo, que algunos creían que se habían alcanzado justamente esa mayoría para dar por hecho, ¿no?, que llegara a la Corte Suprema, aunque todavía quedan dudas. Me parece que en función de lo que deja el fin de semana con este escándalo para el gobierno, con un error de Milei, con un tuit que marca un cierto desconocimiento sobre el tema, presidente que termina haciendo, justamente allí lo vemos, esto se producía en la tarde del viernes, presidente, ¿no?, cerrando una semana óptima, y este traspié. Léelo, si bueno, ahí lo vemos a Milei. Si esto sucedía, Maxi, el viernes a la noche, la verdad que te digo que inclusive en el diario nos causó muchísima sorpresa. Y después, por supuesto, todo lo que se desató y lo que decía Milei es la Argentina liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. Bueno, y acá, por supuesto, se podía acceder a lo que es el link y todo lo que se fue desatando, ¿no? Estamos hablando justamente del token Libra, que más o menos estuvo, digamos, en alza unas horas y después se desplomó, pero el presidente por lo menos estuvo entre 4 y 5 horas sin hablar, creo que 4. Sí, pero por lo menos 4 horas hasta que se daba de baja, y tenemos justamente el tuit con él que el mismo presidente decía no estaba suficientemente informado. Entiendo que termina reconociendo que comete un error y lo termina bajando. Bueno, esto es lo que decía Javier Milei. Hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión, por eso he borrado el tuit. A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño, les quiero decir que todos los días confirman los rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. Porque, por supuesto, durante estas horas, bueno, salieron varios de la oposición, te diría de la oposición más dura, a hacer declaraciones. Inclusive algunos decían, bueno, si esto no es una estafa, Milei tiene que salir a hablar, esto es una estafa, es un hackeo. Viste que estaba toda la duda de si era perdón, no una estafa, sino el tema de lo que es el hackeo, ¿no? Bueno, finalmente acá teníamos la explicación de Milei. Bueno, el hackeo está absolutamente descartado, lo confirmaban distintos miembros del gobierno, por supuesto, obviamente, el mail del presidente. También había dudas respecto de si era efectivamente el presidente que había fijado el tuit o es alguien de su equipo, un community, lo que se suele decir. Se entiende que el presidente quizás no todo el día está activo en Twitter. Esto ha sido, para un presidente que suele tuitear y mucho, que suele usar sus redes y mucho, un golpe porque ha habido una merma importante, quizás sana, ¿no? Digo, quizás esto también sea una señal para el propio Milei de que hay cosas que no funcionan y que merecen ser subsanadas, ¿no? En tema de comunicaciones también. Tenemos una mesa enorme, así que los vamos a sumar ya. Yamil Santoro está con nosotros. Ojitos cansados. Ojitos cansados. Semana larga. Estuviste mucho en Twitter. Estuve en Twitter, detuve un chorro el viernes personalmente y justamente hoy a la mañana tuvimos temprano la audiencia para ver si seguía preso o no. Y casualmente una defensa del defensor oficial es que no hay lugar en las cárceles porteñas. Entonces, mirá, bueno, esto que mencionábamos antes calza justo, y lo de Milei también nos ocupó bastante el fin de semana. Alejo Iramani está con nosotros. ¿Qué opinas de lo que bueno, presentábamos? Yo creo que tenemos que separar esta situación en otras dos subsituaciones. La primera tiene que ver con respecto a la semántica de la publicación de Javier Milei,
que utilizó su cuenta privada para hacer esto, es decir, esto no fue una cuenta del Estado argentino, no fue de la oficina de la Presidencia de la Nación, en primer lugar. Y por otro lado, tenemos que analizar el comportamiento de mercado de quienes fueron artífices de la operatoria de venta del 80% de la emisión del token. Bien, se habla mucho, vos sos especialista financiero, por supuesto, se habla mucho de este término rug pull. ¿Qué quiere decir? Bueno, está relacionado también con otro término en el mercado que se llama pump and dump, en el cual lo que uno realiza es, en función de recomendaciones, sugerencias de compra o alguna celebridad que habla en relación a promocionar un determinado activo, que se infle el precio en función de un gran volumen de operaciones de compra, de manera tal que los primeros que están en lo que se define en el mercado como long, es decir, posicionados en ese activo, puedan vender y tener ganancia. En este contexto en particular no se estaría dando esa circunstancia que mencionás, porque el activo sigue cotizando, no es que dejó de cotizar. Por lo tanto, estaríamos hablando más de un pump and dump. Eso por un lado. Sí. Y por otro lado, lo que tenemos que analizar es quiénes tenían la posesión de esos activos, la trazabilidad de quién era el tenedor del token. Está con nosotros también Camilo Tiscorni, economista. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Esto cómo lo afecta a Milei en términos económicos? Mirá, yo creo que un poco siguiendo la explicación que recién estaban haciendo, el efecto concreto de esto en cuanto a personas es bastante acotado. Lo más complejo acá va a ser el impacto. Pocos usuarios argentinos. Claro, es decir, gente del exterior muy acotada en la cantidad de personas. Entonces, el efecto directo... 90% de ellos son estadounidenses o chinos. Exactamente. Entonces, el efecto directo de esto es poco. Lo que pasa es que esto lo que ha abierto es como una especie de tembladear político por la cantidad de acusaciones que hay. No se sabe qué va a pasar, cómo se defiende el presidente. Algunos querían pedir un juicio político. Entonces, eso va a poner como una especie de incertidumbre en la parte política, que eso va a tener seguramente un impacto, lamentablemente, en los activos financieros. Por eso yo creo que lo mejor acá sería que esto se pudiera resolver bien y lo más rápidamente posible, ¿no? Está con nosotros, hablando de juicio político, Félix Lonigro también en esta mesa. Félix es constitucionalista. Nosotros no tenemos una gran historia de juicios políticos. Muchos pedidos se usan seguramente como elemento de presión. ¿Qué tan probable es que esto prospere? Nuestra historia de juicios políticos tiene que ver con jueces, no exacto, con el presidente o vicepresidente. Mirá, esto tiene dos planos. Tiene el plano judicial y tiene el plano político. El plano judicial de lo que se trata, o mejor dicho, el plano de la responsabilidad penal judicial, que tiene que ver con que si la actitud del presidente de por Twitter haber fomentado una operación privada, porque no se trataba de un bono, era una operación privada, era una criptomoneda que además no es un Bitcoin, es una cosa mucho menos conocida y demás. Si encaja dentro de alguna figura penal, y por allí se hace referencia al tráfico de influencias, se hace referencia a las negociaciones incompatibles con la función pública. Yo no coincido para nada con el caballero que decía recién, esto es una cuenta privada, además no tiene nada que ver, el que está pronunciándose allí es el jefe de Estado, es el jefe de gobierno y por lo tanto, salvo que estuviera hablando de Gago, que no le gusta al presidente porque es de Boca y demás, no, está hablando de una operación que supuestamente, por lo que dijo el presidente en el Twitter, tenía por objetivo fomentar el crecimiento y la promoción de la economía y demás. Esto es un tema, esto lo investigará un fiscal, la justicia, la Oficina Anticorrupción, que para mí sinceramente es una dependencia del Ejecutivo. Del Ejecutivo, o sea, realmente es relativo. Pero después hay una responsabilidad política, que como pasa siempre. Y la responsabilidad política pasa por el Congreso. Y el único instrumento que la Constitución Nacional le da al Congreso de la Nación o a los órganos de gobierno es precisamente el juicio político. Lo que pasa es que el juicio político es un procedimiento difícil. Hay que ver si esto ojo, yo no lo califico de grave, pero vamos a poner las cosas en su punto justo. Ahora el kirchnerismo viene a pedir el juicio político del presidente. El kirchnerismo viene a pedir el juicio político del presidente han tenido una presidente con doble condena. O sea, lo del kirchnerismo es escandaloso. Pero lo del presidente es una torpeza. Es una verdadera torpeza. Llamémoslo escándalo, qué sé yo, no sé. Pero no puede el presidente de la Nación. Y en todo caso, qué bueno hubiera sido. Yo no había leído el segundo tuit de Milei.
Qué bueno hubiera sido que hubiera sacado ese último párrafo, que es su propia impronta, ¿no? La impronta de la agresividad, de la intemperancia, de insultar todo el tiempo. Porque hubiera sido, bueno, la verdad no me di cuenta, pido disculpas. Alguna vez que alguien pida disculpas en la vida, no pasa nada, en Argentina, ¿no es cierto? Bueno, parece que eso está fuera del libreto. Lo tenemos, de los mira, políticos. repasémoslo. A ver. Decís a las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño. Les quiero decir que todos los días confirman los rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. Bueno, ¿cómo no va a ocurrir después que en las redes sociales todos los fanáticos, porque realmente que así como Cristina tenía fanáticos, Milei también los tiene, salgan a insultar a cuanto sugiere inclusive que esto debe ser investigado? Y es obvio, la catarata agresiva que baja desde arriba rebota con mucha fuerza y genera un tsunami en la sociedad. Y Esto aparte, es lamentable. Perdón, y aparte también la otra cuestión, que es el hecho de que venimos de una sesión de ficha limpia donde muchos de los que votaron negativamente con respecto a la ficha limpia ahora se rasgan las vestiduras con respecto a la institucionalidad. Sí, estamos de acuerdo. No sabemos si es un escándalo o no, pongámosle por yo, a mí me parece que sí, pero ha generado sin dudas, Félix, un ruido enorme en redes. De esta manera se quejaba uno de los influencers que había participado en la operación financiera. I'm not doing too well. I just lost 30 SOL on that Argentina fucking meme coin. I never should have fucking trusted those Argentinians. They're pieces of shit. Every Argentinian, if you're watching this, fuck you. Fuck you, Javier Milei, you too, you son of a bitch. I thought that shit was real. I thought it was real. Maybe it is real. But I bought in. I went in hard. At like 2.5 billion. I started adding more, and then I thought he deleted the tweet, so I sold all of it. But then I saw he still had the tweet, then he pinned it, and then retweeted. I bought more, and then this thing's dumping. These insiders have made millions and millions of dollars. These ratty Argentinian insiders made so much money tonight. I'm never going to Argentina again. Never do it. Go to Chile instead. It's a way better country, has way less inflation, higher GDP per capita. You wonder why Argentina is doing so bad? It's because of this corrupt bullshit that you were supposed to be elected to get out of, Jair. Screw you. Fuck Solana too. Enojadísimo lo veíamos ayer con cierta lógica. ¿De cuánto habría sido la operación? Se hablan de golpe cientos de millones de dólares, gente que ha perdido. Igual no sé esa persona si realmente habrá comprado o no. ¿Quién dice? No sé cómo justifico si lo compró o no. O sea, puede decir lo que quiera. No sé, me parece un discurso como bastante inflamado, cargado de cosa política. Pero bueno, en cualquier caso, obviamente es lo que hablábamos antes. Me parece que acá hay que distinguir el hecho puntual de lo que ha pasado con y las personas directamente afectadas por el perjuicio que puede haber habido por la suba y baja. Después, evidentemente, en la suba hay gente que logró vender en un momento y se llenó de plata, y hay quien vendió tarde y perdió un montón. Este palo, el de las meme coins, sobre todo, es de una gran timba, ¿no? Digo, escuchaba también a muchos de los que habían invertido, decía, bueno, a veces se gana, a veces se pierde, me jugué mucha plata en esta. Son cosas muy riesgosas. Pensé que me iba a salir distinto. Yo creo que son cosas tremendamente riesgosas. Creo que hay a veces cuando uno participa... Que no es todo el universo, ¿no? de las criptos. Hay algunas obviamente más fiables. Pero también son riesgosas. O sea, son activos riesgosos. Para mí, te decía una cosa. Sí, dale. Yo creo que el nombre criptomoneda suele ser para mí un poco engañoso. Las monedas son las que tienen los bancos centrales, que tienen una serie de regulaciones en cuanto a cómo se manejan para emitirlo, regulan los entes que fabrican esto, tienen una historia detrás. Todo el mundo de las criptomonedas es algo bastante reciente, se dan muchas seguridades, pero ha habido casos en el pasado de criptomonedas que han fallado y han tenido problemas. Entonces son cosas muy riesgosas, entonces la gente tiene que tener mucho cuidado cuando se mete en estas cosas. Y hoy en día me parece que hay una proliferación en la facilidad de hacer inversiones de cualquier riesgo, de cualquier celular, que hay gente que parece que esto lo tomara como si fuera a jugar en un casino prácticamente. Exactamente. Y es sumamente peligroso. Las inversiones en activos financieros son peligrosas y estos son activos riesgosos. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Y aparte, déjame que te sume una cuestión. Sí. Dentro del universo de las criptomonedas, acá estábamos hablando de meme coin, que hasta en la jerga dicen que es la shitcoin, porque es un tipo de activo que prácticamente no lo quiere nadie, lo utilizan para operaciones de muy corto plazo, altamente especulativas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar,
cuando desde el desconocimiento del mercado se habla de timba financiera y se asocia este tipo de activo, lamentablemente el problema que también tiene el mercado es que después se lo asocia con otro tipo de activos, llámese como el equity argentino, llámese como los títulos que cotizan en la bolsa porteña o los ADR que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos. Son dos cosas absolutamente distintas. Que son absolutamente distintas, pero que en el rum de la opinión pública puede llegar a inferir. Que quede todo en la misma bolsa. Sí, Alejo, recién hablabas, creo, antes de lo que es la trazabilidad, ¿no? Y yo me pregunto, digo, muchos especialistas financieros lo que hablan de este tipo de token es que, bueno, hay datos que es verdaderamente son transparentes, pero que es muy difícil, por ejemplo, saber a quién pertenecen determinadas billeteras virtuales. Te pregunto si va a ser fácil de probar o no en lo que es el marco de la investigación sobre, bueno, quién ingresó con cuánto monto, quién se llevó estos montos millonarios. Digo, ¿es posible o es imposible? Hay una posibilidad en función de los instrumentos que se utilizan para poder operar este tipo de activos. Por eso, con mucha avidez, con mucha rapidez, hubo estudios norteamericanos que ya están en estos momentos recabando información de posibles operadores que pudieron haber perdido dinero producto de esta fluctuación, si se quiere, viciosa. Mira, tenemos a otro para escucharlo de los que perdieron, que está sumamente enojado. Today's a tough day, okay? Today was a tough day. Crypto's a tough market. It's a tough industry, man. A lot of times you have to make big decisions on massive swings with very little information. Sometimes you make a lot of money, sometimes you lose a lot of money. Sometimes the things are real and they really are changing the world. Sometimes they're fake and they only change your world for the worse. Okay, today was a tough day, okay? The president of Argentina, the president of the 22nd biggest country in the world farmed us, okay? Very few people made money on this. Very few people made money on this. And if you lost money on this, don't beat yourself up. Because everything we know about crypto, everything we know about how markets work, everything we know about how coins pump, said and screamed that you should buy this with your net worth, okay? It was screaming it. I did it. You guys watched me do it. I like to think I'm a fairly experienced crypto trader. And I got cooked. I got completely cooked, okay? I lost $250,000 on this coin. It's not the first time I lost $250,000. It's not going to be the last time I lose $250,000. But there will also be times where I make $250,000, okay? There will be times where I make a lot more, okay? This is what you sign up for when you play in crypto. Bueno, lo decía claramente un poco lo que hablábamos, ¿no? Hay una timba, ¿no? Hay una manera de casinearla en monedas con muy poca información. Él lo decía, me jugué una plata con muy poca información y a veces sale mal, a veces gano, a veces pierdo, juega medio también a ciegas. Ahora, ¿falta marco regulatorio, Yamil? Aquí se presenta también una gran oportunidad para poder pasar el limpio de esto, ¿no? Sí, acá en este caso te diría, no es un problema de marco regulatorio, es un problema de responsabilidad política. Digo, y a pesar de que no estamos, a mi entender, ante una situación de delito, sin perjuicio de algunas personas que pueden haber llevado a Javier a una situación de promoción de algo que quizás no está en condiciones de cumplir la promesa, y ahí podría configurarse la estafa, lo que es importante entender es que es tener un medio idóneo para cumplir el fin que el proyecto pretendía hacer. Esto que Javier pone en su primer tuit, que este proyecto va a servir para financiar, no era este el mejor mecanismo. Y creo que hay mucha gente que, creyendo en lo que creo que Javier creyó, que era que esta era una buena herramienta, puso sus ahorros, más allá de los especuladores, pero hubo mucha gente que, apostando por Javier, puso ahí sus ahorros. Que, insisto, vuelvo para atrás, vos decís que el marco regulatorio funciona. Digo, pues después tenemos la Comisión Nacional de Valores diciendo, mira, la verdad que el tema Cositorto, no hay nada acá que juzgar. Obviamente después, esta semana vamos a tenerlo, creo que esta semana son los alegatos, semana pasada hubo condena en lo civil. Mira, ahí, digo, estás hablando de situaciones distintas. Una es en caso de los Cositortos, el Colorado Ponzi que aparece, que ya todos lo conocemos. Digo, hay muchas personas que están vendiendo estafas, digo, o piramidales o retornos que no corresponden, y hay definitivamente que potenciar el poder de policía del Estado para controlar a esas personas que especulan con o mejor dicho, explotan la ambición o la desesperación de las personas y les terminan destruyendo su capital. Eso hay que trabajarlo. Ahora, pretender regular la emisión de monedas de este tipo, que es un fenómeno que está por fuera de la capacidad regulatoria de la Argentina y de hecho de otros estados con mucho más fierros que la Argentina, digo, me parece que no es por ahí. Lo que sí es importante es apoyarse en la tremenda comunidad cripto que tenemos en la Argentina. Argentina es uno de los países con mayor capital humano en este tema y lo triste es que muchos de ellos advirtieron al presidente en su momento
que se estaba vinculando con personas que Ahí nadie está. conocía, proyectos flojos de papeles y terminaron derivando en esta situación. No diste el pie perfecto porque con Delphi tenemos para contarte en una placa justamente quiénes son estas personas, Delphi. Exactamente. Bueno, acá tenemos todos, ¿no? Los implicados. Por un lado, bueno, por supuesto lo tenemos al presidente, que es quien promociona esto el viernes públicamente. Luego lo tenemos a Mauricio Novelli, que es el trader y organizador de Tech Forum Argentina. La realidad es que es un trader que Maxi tiene, digamos, una relación con Javier Milei, inclusive antes, durante la campaña. Se conocen desde hace mucho tiempo y está implicado y es quien conecta a Milei con esta persona que te voy a decir ahora, Sí, por Hayden. medio de Karina, ¿no? Exactamente. Mauricio Novelli durante todo el 2024 tiene, creo que entre 6, 7 Por lo menos. reuniones con Karina Milei, muchas específicamente con ella en Casa Rosada, Sí. y después en el contexto de la Tech Forum y durante el último tramo del año termina reuniéndolo con estos dos personajes. Exactamente. Y bueno, estos dos personajes son, por un lado lo tenemos a Hayden Davis, que es el representante, bueno, de Kelsier Ventures, que es uno de los que, Claro. digamos, lanza Libra y es uno de los socios. Después está Julian Peck, que es el CEO de Keep Protocol, que es la empresa que desarrolla Libra. Claro, ¿no? uno Esta hace la token. parte técnica. O sea, es Exacto. como si uno dijera, uno es el auto y hay otro que lo comercializa. Uno es el fabricante y el otro es la concesionaria, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Bueno, y ahí tenemos los implicados, que además lo veíamos recién a Hayden Davis, salió a hablar y lo que dijo es, bueno, inclusive hasta te diría que apuntó contra el gobierno. Lo que dijo es, primero, bueno, dijo que va a volver a inyectar dinero en Libra. Bueno, acá pongo un prometió interrogante. poner 100 ¿no? millones, que sería La pérdida supuesta. lo que habrían jalado estos los dueños que tienen el 84% de los tokens. Exactamente. Y, Lo tenemos a para ver, escuchar, dale. A ver qué tenemos. I've had tons of crazy text messages on my phone. I'm here to set the record straight, both because there were things that were in and out of my control. I was only a part of what's happened with Libra, but also I want to just shed a little bit more light and let you guys at least see my face, because a lot of people that have been involved with this launch have gone either silent or are nowhere to be found. And I want to make sure there's A, accountability, and B, a structure going forward so that people don't feel screwed over. And I do believe there's actually an amazing way forward if people are open to it. Before I say anything else, I am indeed Javier Milei's advisor. Obviously, I think most of you guys have seen that either on Twitter or some form of social media. I am working with him and his team on much bigger tokenization and really cool stuff in Argentina, and I absolutely back him. What happened with Libra, I think there's many things I could say. There's only certain elements that I could control the launch. Definitely things didn't go according to plan. But rather than share all the details right now, because it's going to be a much longer video, it's going to be a much longer structure, I want to make sure you guys all know I'm a very direct, straight to the point person, and I think there's a very specific way forward here. My intention is every single dollar I've managed to round up, which I believe is every single dollar that's been collected or from fees or farming or liquidate, anything, I've managed to get back. And my intention is to inject everything back into the Libra chart. And my intention is to do that in the next 24 to 48 hours. I'm open if there's a different plan that benefits all of you more. For anybody, especially any crypto leaders that have a structural plan, and a structural plan quickly, I'm very open to figuring that out. But right now, that is my game plan. I don't think people realize all the complexities of what happens with the launch, but I do think people deserve a right to know, and I will be sharing about it in future videos. For now, I wanted you guys to just see my face. My statement will be below, but I think addressing the elephant in the room, which is in the next 24, 48 hours, and unless somebody has a better idea, any funds that I've been able to get back in my possession from all the parties involved, I intend to put right back into the chart and either burn or lock on the liquidity side. And I do call on all the people that benefited from this on the fee side, whether that was Photon, Bullex, Meteora, Jupiter, Moonshot, any of those guys that collected any amount of fees to do the same thing, as I do believe this could be quite the success story if flipped differently, but also I think it's fair. And I think that is at minimum what should happen in this particular case. So anyways, we have more information. I'll share a more of a statement below, but I wanted you guys to see my face, and I'm sure we'll talk again more soon.
Traducime esto, Alejo. Mira, ¿qué quieres? acá lo que está anunciando es que va a ser una inyección de liquidez a los efectos de poder aumentar el precio del activo y hacerlo teóricamente más atractivo. Y está tratando de hacer, si se quiere, una especie de disclaimer del problema que tuvo la cotización del activo. Lo que me da tristeza de este video es que me hace acordar a un documental que está en Netflix y que lo puede ver cualquier persona, que se llama Criptoestafa, donde también estaban haciendo una táctica de pump and dump relacionado con activos de una empresa que se llamaba Centra, que proveía soluciones de pago. Y en realidad los fondos nunca se dedicaban al fin, al objeto al cual se anunciaba. Por eso también coincido con la opinión, porque hay otro tipo de mecanismos para poder invertir realmente en el impulso de la Argentina y de volver a Argentina a ser grande de vuelta, ¿no? Camilo. Yo creo que son estos mecanismos de tokenización y las criptomonedas, parece que son vehículos nuevos, novedosos, que tratan de facilitar, digamos, la inversión, canalizar el ahorro de distintas formas, pero obviamente son riesgosos. Todo lo que tiene que ver con la actividad del sistema financiero tiene lo que en economía se llaman problemas de asimetría de información, que hace que no sea un mercado tan sencillo para que funcione libremente, por eso tiene que haber una regulación adecuada, pero lo cierto es que, como suele pasar en muchas cosas en economía, en cuanto a regulaciones, echa la ley, echa la trampa. La velocidad a la que hay innovación en este momento y que se puede escapar a la regulación es muy alta. Claro. Entonces es como que la regulación siempre va un poco corriendo por detrás. De hecho, las criptos, corregime, crecen y mucho después de la explosión de la burbuja estadounidense, después del conflicto de Obama al salvataje del Lehman Brothers, y mucha gente dice, bueno, me cansé del dólar, me cansé de los bancos, y saltan del sistema, ¿no? Es que justamente si tomamos esa perspectiva, justamente en los últimos años lo que ha habido es ha crecido la desconfianza en las grandes monedas internacionales, porque justamente los fiscos que están atrás de esas monedas están muy dañados, tienen déficits fiscales enormes, tienen cargas de deuda enormes después del rescate de la crisis del 2008, después de lo que fue el COVID. Entonces es como que se está socavando la confianza en esas monedas y con la tecnología aparecen otras alternativas y a veces la gente corre a eso, pero hay que entender que es bastante riesgoso. O sea, yo creo que los bancos centrales que se han consolidado y sus monedas a lo largo de la historia lo han hecho por algo, porque tienen una historia que mostrar de manejo y de compromiso. Esto todavía es muy novedoso y creo que los riesgos son sumamente elevados. Y es difícil de regular, además, como decía recién Yamil, no es fácil esto. No, ahí te agrego un tema que cada proyecto es un mundo y tiene normalmente lo que llama un white paper que explica qué es el proyecto, cuáles son los fundamentos, cuáles son las reglas de funcionamiento internos para evitar este tipo de abusos de asimetría de información. Pero cuando la gente no tiene información, lo que sirve muchas veces es la confianza que deriva de alguien. Y acá nada más y nada menos que el presidente de un país especialista en economía fue el que apoyó un proyecto que nunca explicó cómo, por ejemplo, iba a usar toda esa plata que recibía para generar la transferencia de fondos. De hecho, había un Google Forms y eso era todo lo que había disponible para entender la mecánica de transferencia. Esa está bien la explicación, no derivaba una billetera, déjame que derivaba te agregue un formulario. Claro, déjame que te agregue un tema porque está relacionado con lo que hablamos un poco al principio, que tiene que ver con si se trata también de una opinión o de una sugerencia. Porque si bien es cierto que el presidente de la Nación, independientemente de que utilice su cuenta privada para realizar una publicación, la sola investidura presidencial y todo lo que se quiere, el valor abstracto que tiene como intangible a la opinión pública a nivel internacional, hace que haya un apetito en el mercado internacional por Argentina, teniendo en consideración la existencia del cepo, salen este tipo de mecanismos para, entre comillas, invertir de una manera lateral en Argentina. Pero no está el mecanismo regulado ni la explicación. De manera tal que yo también hago otra lectura más. El apetito internacional por Argentina. Sí. No estaba vendido en este caso, que también me parece interesante, como una meme coin, ¿no? El tema de la moneda de Trump, por ejemplo, que fue lanzada, entiendo, 2 días antes de que llegara la presidencia, ¿no? Sí, tal cual. No tiene la misma característica, pero bueno, en aquel caso no terminó generando el problema que se generó acá en la Argentina. Algunos pataleos también. Los que lo usan y mucho, perdón, sí, Delphi, ¿me querés decir? No, tenía una pregunta en relación, lo escuchábamos recién a este chico, hablando que, y la Casa Rosada lo niega, pero que es asesor que fue asesor de Javier Milei. Ahora, mi pregunta es, y para Félix, ¿esto cómo complica el cuadro de, si Milei incurrió en determinados delitos, figuras, qué figura cabería
teniendo en cuenta que si esta persona fue efectivamente asesor del presidente y él promocionó esto, ¿no? Dice que fue asesor del presidente, yo creo que en realidad lo debe haber asesorado. Una cosa es decir, soy asesor, funcionario asesor, y otra cosa es darle un asesoramiento. A mí me parece que más allá de que todo esto sea una timba y de la opinión que los abogados podemos tener acerca de si acá hubo o no hubo delito, la única realidad es que hay que investigarlo. Porque suena raro que un presidente economista, que además cree que es von Hayek, que se larga a decir algo así sin información y que genere una catarata de gente quebrada que ha perdido plata. Entonces acá lo que es lógico sospechar, ha habido alguna intención de beneficiar a alguien. No lo sé. Yo no hago esa acusación. Lo único que digo es el presidente de la nación, la más alta autoridad, se metió a fomentar algo que tiene que ver con un privado, no era un bono del Estado. Hay que investigar si hubo o no hubo dolo en esto, si no hubo o no hubo delitos. Me preguntabas qué delitos, lo decía hoy, puede ser negociaciones incompatibles con la función pública, puede ser tráfico de influencias. Ahí tiene que intervenir la justicia y no es que hay que dejarlo pasar, debe hacerlo. Y si en el Congreso se forma una comisión especial que tiene el Congreso el derecho a hacerlo, también para investigar esto previo a un juicio político, que por ahí es la instancia mayor y más complicada, pues que también se haga. Porque lo que no se puede hacer es dejar de tener en cuenta que más allá de la timba, que acá el que pierde se la tiene que bancar, porque esto es efectivamente así, está el presidente de la nación de por medio, que fue el que generó todo esto. El que le apuntaba al presidente era el presidente del Partido Radical, por supuesto estoy hablando del senador Lustó, que decía esto. Acá, mira, Max, claro, tenemos la... Teníamos el corte, teníamos también lo que estábamos hablando recién, las razones, ¿no? para el juicio político. Pongamos la tapa y la placa y la repasamos. Ahí repasamos un poco lo que decía Félix. Bueno, estas tres razones tienen que ver con mal desempeño de sus funciones, una causal amplia y de interpretación subjetiva. Después, la comisión de delitos en el ejercicio del cargo. Podría ser el caso en la promoción de esta, de esta meme coin Libra, y después la comisión de delitos fuera del ejercicio del cargo, en ambos casos con la exigencia de una condena judicial. ¿Me explicás los tres, Félix, vos que sabés? No, a ver, las causales para que se pueda hacer juicio político no solamente al presidente, sino a cualquier funcionario que pueda ser sometido, no es un juez de la Corte, un ministro, son mal desempeño, y eso, como dice ahí, es criterio subjetivo del Congreso, decidir si hay o no mal desempeño, y la comisión de delitos. Ojo, porque el Congreso puede tener el criterio de que aquí hubo delito y después por ahí la justicia cree que no. Pero la Constitución Nacional le asigna al Congreso la facultad de entender si hubo o no hubo delito. Porque primero tiene que tener, obviamente, dictamen en comisión. Sí, largo trayecto. Dictamen de comisión. Obviamente con un cúmulo de pruebas importante. En tal caso, se pasa a la Cámara de Diputados. Primero la comisión. Primero la comisión de juicio político. Emite un dictamen. Pasa al recinto. Con 2/3 se tiene que votar por la formalización de la acusación. 172 diputados. ¿No? Y son 257, de 2/3, no soy muy bueno en matemáticas, pero por ahí. Sí. Después tiene que pasar al Senado, que es la Cámara que toma la decisión eventualmente de destituir. Pero también en el Senado interviene la Comisión de Juicio Político y después también el plenario de la Cámara, que con 2/3 tiene que tomar esa decisión. Un camino eterno. Sin Villarruel al frente con el presidente de la Corte Suprema. En ese caso, tengo entendido que la Comisión de Juicio Político además tiene una comisión, un grupo que es el que se encarga de llevar adelante esta investigación. Sí. Mi pregunta es, por un lado tenemos Unión por la Patria que pide, que esto entre en lo que es la Comisión de Juicio Político, pues está pidiendo el juicio político. Pero por el otro lado tenemos, a la oposición más amiga, que lo que está pidiendo es... vicepresidente condenado, una presidenta condenada con doble conforme y no, la verdad que acá hay un tema político. Por supuesto, hay una utilización política, eso va de suyo. Pero digo, después tenemos una posición más amigable que lo que está pidiendo es una comisión especial investigadora. Ahora, ¿en qué difiere si estamos hablando de una comisión que va a investigar y que después eventualmente va a haber dictamen o no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es retórica? ¿Es no animarse a decir juicio político o hay una diferencia? No, son dos cosas distintas. La Comisión de Juicio Político tiene siempre la facultad de investigar como si fuera una especie de fiscal. Por supuesto que no puede tomar medidas como por ejemplo allanamientos y demás, pero esto necesita una autorización judicial, pero eso se hace en el marco ya del inicio del trámite del juicio político. Fuera del trámite del juicio político y nada tiene que ver con él, existe como
una facultad implícita del Congreso de la Nación. El Congreso tiene facultades implícitas. Es la de tener facultades de investigación y para eso formar una comisión que investigue y simplemente emita un dictamen. Okay. Después eso puede ser tomado o no para iniciar el proceso del juicio político. Bien, ahora sí lo que decía, si querés, escuchamos al senador Lustó, porque obviamente lo que yo te decía, ¿no? Muchos levantaron la voz en función de polarizar con el presidente. Acá se produjo una estafa, se armó en una plataforma cripto, se quedaron con el 80% de la participación de esa moneda y el presidente publicitó eso. Y después a 3 puertas retiraron el dinero, equivalente a 12 bolsos de López. El presidente es partícipe necesario de la estafa. Y cuando el presidente sale a explicar, no pide disculpas por los decenas de miles que perdieron plata, que fueron estafados, no explica por qué él lo recomendó, no dice quién se lo trajo y que va a buscar a los responsables, y le echa la culpa, como en todo, a la transparencia. Necesitamos que todos los organismos que tienen capacidad de auditar, de encontrar, de presionar, y el propio gobierno diga quién le acercó, qué funcionario y qué empresario. Bueno, aclaremos que para que haya una estafa tiene que haber dolo. O sea, tiene que haber un ardid, ¿no es cierto? Y ahí es donde la justicia tiene que investigar, porque si no hubo una intención del presidente de beneficiar a un entorno o de perjudicar a alguien, el delito de estafa no se constituye. Bien, bien explicado. En tal sentido, ¿cómo ves el tema político en función de esto para el oficialismo? Bueno, tiene 118 denuncias penales por este tema que mañana se van a empezar a sortear y definir. Lo veo complicado, hay bastante ruido interno, pero creo que lo más complejo es que creo que se quebró algo en el plano simbólico. Era un presidente que dependía de una épica en la cual se montaba sobre, digamos, su gran expertise económico y su infalibilidad y sobre todo una integridad que sostenía todo eso. Y acá han quedado expuestos, digo, o sabía y aparece el elemento del dolo, o no hizo los deberes y aparece el tema entonces de la falibilidad como elemento. Creo que empieza a haber un problema de quiebre de un viento de cola y en ese sentido me preocupa un poco a lo que decía, la reacción de los mercados que planteaban antes. Claro, justamente Félix en función del tuit, quizás sin ese último párrafo, quizás sin ese párrafo que también el propio Lustó decía, me molesta, siempre la culpa es de la casta, había una explicación de Milei diciendo, me equivoqué. Cuando vos caminás como Julio César por el Foro Romano hace miles de años, pensando que sos una suerte de emperador y vas atropellando y agrediendo a todo el mundo, es lógico que después cuando pegás un tropezón se te quieran venir todos encima, aquellos a los que insultaste, a los que agrediste. Y bueno, eso es condición humana. El presidente de la Nación tiene esta nefasta impronta de gobernar, de querernos llevar al paraíso a patadas, no quiero decir dónde, y en realidad queremos ir al paraíso, pero no a los empujones. Entonces, se tiene que hacer cargo no solamente de una eventual responsabilidad penal, sino que se tiene que hacer cargo de una responsabilidad política que tal vez pueda surgir de la impronta que tiene para ejercer el poder el gobierno. ¿Esto cómo impacta en los mercados? Y también entiendo la agenda del presidente no se mueve, ¿no? Porque tiene previsto viajar esta semana. No, la agenda del presidente no se mueve. Lo que sí, Maxi, hay que ver qué pasa en el Congreso, si finalmente va a haber sesión o no, por lo que es la suspensión de las PASO. El presidente tenía que ir esta semana a Estados Unidos, estaba previsto una bilateral, entiendo que después finalmente no sé si se va a dar con el presidente Donald Trump. No estaba confirmada la bilateral. No, habían buscado, pero no se iba a dar. Sí está participando de una reunión de la CEPAC, ¿no? Nuevamente. Sí, exacto. Y obviamente hay toda una especulación en función del acuerdo con el FMI y probablemente con otros bancos privados esta semana. Sí, el tema del FMI creo que es sumamente importante, nos lleva más al ámbito de la macroeconomía, ¿no? Y todo este tema del dólar. Es sumamente importante, creo que el gobierno está en un proceso en el cual está queriendo juntar la mayor cantidad de dólares posibles para allanar el camino en algún momento a la eliminación del cepo, que yo creo que es como la gran materia pendiente a nivel macroeconómico. Esto se ha ido postergando. El gobierno entiende que el Fondo Monetario, si aporta algo, puede acelerar el proceso. Estamos también entrando en un momento en el cual, con la baja de retenciones, más aún se acelera el ingreso de la cosecha de soja. Entonces esto va a favorecer el ingreso de dólares en los próximos meses. Esto pasa todos los años, con lo cual es un momento en el que las reservas del Banco Central deberían mejorar y eso un poco descomprimir también las dudas que han habido en materia de tipo de cambio en el último tiempo. Pero bueno, yo creo que esto que ha pasado el fin de semana creo que va a ensuciar un poco todo este... Sí, es probable, es probable que dañe un poco
la cotización de los activos argentinos en el mercado, fundamentalmente porque lo que se pone en duda es la ética de las instituciones. Por eso es muy sano que se realicen todas las investigaciones pertinentes para poder brindar luz sobre esta situación, porque el esfuerzo que está llevando adelante la macroeconomía argentina es de todos los actores del mercado, todos somos del mercado en cierta manera, de manera tal que es importante que se subsane este problema lo antes posible. Lo que pasa es que te haré una cosa más. Dale. Trump lo respaldó, ¿no? Hubo un tuit sin nombrarlo, ¿no? Pero había una idea, un tuit implícito en el cual lo salía a bancar. Yo creo que desde el punto de vista de la gestión de la economía, el gran problema que hay acá es que han habido resultados, creo que muy positivos en el último tiempo. Justamente esta última semana hubo una combinación de resultados, de indicadores bastante positivos. Y lo que todavía se ve es que todo esto depende mucho del presidente. El que genera la tranquilidad en cuanto a lo que se puedan generar en materia de resultados es el presidente. Es que el gobierno es el presidente. Es que no es solo el presidente, digo, pero obviamente que los funcionarios tienen mucho que ver, pero él es la cabeza que es la que tiene el poder. Y el que permite que los demás puedan ejecutar las políticas que se están llevando a cabo. Entonces, me parece que todavía él es el garante de eso. Cualquier cosa que ponga en duda la capacidad de él de seguir teniendo ese control, me parece que va a generar riesgo. Sin este escándalo, llamémosle, creo que las elecciones eran una gran prueba. Era la prueba de ver cómo el gobierno puede consolidarse en el Congreso, qué recepción tiene en la población. Ahí tenemos dos cosas. Primero vamos a ver el tuit de Donald Trump y después me gustaría ver, hablando de lo que vos hablabas justamente del armado político este año, ¿a qué se dedicaba hoy Karina Milei? Porque lo sacó a la calle a Toto Caputo a hacer afiliaciones. Ahí lo vemos justamente el tuit que dice: el que salva a su patria no viola ninguna ley. Obviamente muchos lo leyeron como un respaldo al propio Milei, que él cree que es el salvador de la Argentina en esta etapa, que claramente ha bajado y muchísimo la inflación en el último tiempo. Decía Karina Milei, algunos decían hoy fingiendo demencia, otros decían, bueno, la agenda por supuesto pasa por lo legislativo este año. Montaron mesita como lo habían hecho en algún otro fin de semana, con la idea de afiliar gente a la Libertad Avanza, y lo vemos allí. La estrella, ¿no?, de la jornada, Luis Toto Caputo, firmando dólares. Sí, firmando dólares ahí en Plaza Ciber. Eran de uno, ¿no? Ese era, me parece que era uno. Después muchos, viste que te tienen que agarrar los que están suyos y o firmados en los bancos, pero después si a muchos no te los hacen. Sí, bueno, quiero pensar que sí. Más de uno pasando después el borratinta, o los que lo ponen en la bandina. De todo. Bueno, la verdad es que hubo convocatoria, lo decíamos en el barrio de Palermo, estuvo Karina Milei y su alfil en lo que es la legislatura porteña. Estoy hablando de Pilar Ramírez, que la viene acompañando en estas recorridas. Te diría que es un personaje que en el último tiempo, no te digo riñón de Karina, pero bueno, bastante cercana. Ahí lo veíamos también a Caputo, después de darse, por supuesto, el índice de inflación del 2,2. Ahí es que por lo menos se confirma que él iba a participar de... Muchas revalidaciones a la figura de Caputo, porque había habido un rumor la semana pasada que podía llegar a dar un paso al costado, obviamente negado y tratado de héroe también en la semana por el propio presidente. Acá vemos la foto política del día, podemos decir, sacando el escándalo. Bueno, ahí en la ciudad, ¿no?, tratando de avanzar, además en, bueno, el clásico, lo decimos siempre, el bastión del PRO, en momentos donde además todavía hay bastante incertidumbre si va a haber suspensión de las PASO en lo que es la ciudad, si se van a adelantar las elecciones o no. Con esta jugada, el PRO lo que pretende es limitar un poco el poder de la Libertad Avanza, que, bueno, la realidad es que está creciendo en la ciudad. Vimos en el último tiempo bastantes cifras en relación a esto, que por lo menos a PRO lo ponen como, bueno, en una tercer figura, ¿no?, en lo que es territorio porteño. Hay que ver cómo sigue esto. La veíamos a Karina días atrás, también como Manuel Adorni. Hoy está tercero. Según algunos sondeos. Leandro Santoro, bueno, no, Yamil, Santoro malo. Para vos. Leandro Santoro. Depende cómo se mire. Leandro, no son familiares, lo tiene que aclarar todo el tiempo. Leandro Santoro sí es una figura. La realidad es que está segundo en varios sondeos, midiendo más o menos en el orden del 20 y pico %, pero con bastante imagen positiva. Y te diría que además también esto genera un debate en el PJ de decir, bueno, a ver, avanzamos en lo que es la ciudad con una figura un poquito alejada de Cristina Kirchner, ¿no? Claro. Entonces también como hay que ver cómo se comporta ahí justamente la opción de la que va a ser representante Yamil, que aparece como una opción por ahí para dividir el voto liberal y
guió libertario en la ciudad? Sé que estás en Mira, te pleno lo armado. planteo al revés, no es para dividir el voto, sino para representar un liberalismo porteño. O sea, lo que hoy pasa con la Libertad Avanza en el bloque en la legislatura es que trae las internas políticas de la Rosada a las discusiones de la ciudad en lugar de pensar cómo resolver los problemas de la ciudad. Sin ir más lejos, estos más de 2.000 presos que corresponden a la nación y están en cárceles porteñas brilla por su ausencia en el debate y en el discurso Está bien de que los lo debatamos. representantes de la Libertad Avanza. ¿Te quedas un ratito más? Sí. Tengo ganas de preguntarte si te va a sumar algún libertario. Caso de Marra, por ejemplo. No, con Marra Pero somos no amigos. lo Bueno, contaste, dale,